¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. En esta vez les voy a enseñar a lo que es un poco de lo que es los zapateos, algunos patrones que se utilizan y bueno, espero que este video les ayude. Vamos. Este es el zapateo que vamos a aprender. Es uno básico, pero tiene grados de dificultad, así que de repente si al principio te parece un poco fácil, puedes seguir viendo el video y a través del video a ver si es que te podemos ayudar. Ya, vamos. Entonces vamos a empezar. Vamos a tocar lo que es la melodía, va a ser de esa forma. Esa es la melodía. Ahora vamos a tener lo que es algunos patrones. El primer patrón lo vamos a llamar 2-1, ¿ya? Esto porque en el dedo pulgar vamos a hacer 2 golpes y abajo vamos a hacer 1. En la parte de abajo vamos a hacerlo con las 3 cuerdas, primera, segunda y tercera. Y vamos a tocar, ¿no? 2-1 me refiero, ¿no? 2 toques arriba, 1, 2 y abajo 1, 1, 2 y 1. Entonces vamos a tocar la melodía, ¿no? Entonces 2 toques, si nos dice sería... Hasta ahí hay 2 toques, ¿no? En el transcurso de la melodía ahí hay 2 toques, 1, 2 y abajo 1, 1, 2 y 1. Entonces la melodía va... Aceleramos. Ese patrón lo van yendo practicando, ¿ya? El siguiente patrón lo vamos a llamar 1-1, porque arriba vamos a hacer 1 y abajo 1. Entonces la melodía en este caso va yendo, ¿no? Entonces quiere decir que arriba hacemos 1 y abajo 1. Entonces cada toque abajo 1. Entonces ahora vamos a hacer esto como una especie de arpeo, un pequeño arpegio ahí, lo vamos a tocar de esa forma. Este es otro patrón que sería, hacemos 1 arriba y abajo hacemos como escala esta parte. Entonces tocaríamos, entonces el patrón, o sea, los patrones que estamos tocando no van a ser como que vamos a usar tan solamente uno o tan solo el otro, o sea, sino que podemos variar ambos. Podemos tocar primero, o sea, con 2, ¿no? La primera parte y luego continuar con 1-1, por ejemplo. Podemos variar también. Podemos variar, ¿no? Bueno, este va a ser el pequeño video y corto que les dejo por acá. A ver si es que se suscriben a nuestro canal, déjenos un mensaje de repente ahí de que ya quisieran aprender. Y bueno, siempre, ¿no? Nos pueden apoyar por acá. Estamos brindando clases de requinto también, así de manera ordenada, desde lo más básico. Tenemos por niveles, ¿no? Básico, intermedio, avanzado y el curso plus. También estamos dando clases de segunda guitarra. Únanse a nuestros cursos. También estamos dando la venta de instrumentos. Por ejemplo, este requintito está en venta. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Con ustedes estuvo Emerson Zárate.